Ahora sí. Bien, continuamos. Para el número 16, que tiene por título Beshalach, la encontramos en el libro de Shemot, capítulo 13, versículo 17, al capítulo 17, versículo 16, con una haftará en el libro de Jueces, capítulo 5, del versículo 1 al 31, y en el Brit Hadashah, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 62. Con su permiso, Félix, un pequeño resumen que dice así. Después de que el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino más corto a Canaán, que pasaba por territorio filisteo, para evitar que se asustaran y quisieran regresar a Egipto. En su lugar, los guió por el desierto, en dirección al Mar Rojo. Y Moisés mostró, no, y Moisés tomó consigo los huesos de José, cumpliendo su petición antes de morir. Dios los acompañaba con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, guiándolos en su camino. Mientras los israelitas avanzaban, Dios endureció el corazón del faraón, quien decidió perseguirlos con su ejército, incluyendo carros de guerra y soldados, con la intención de traerlos de vuelta a Egipto. El ejército egipcio, con caballos, carros y soldados, alcanzó a los israelitas mientras acampaban junto al Mar Rojo. Al verlos acercarse, los israelitas entraron en pánico y clamaron a Dios. Se quejaron contra Moisés, preguntándole por qué los había sacado de Egipto solo para morir en el desierto, diciendo que preferían haber seguido como esclavos. Moisés los tranquilizó, diciéndoles que no tuvieran miedo, que confiaran en Dios y vieran cómo Él los salvaría. Les aseguró que los egipcios que veían ese día nunca más volverían a verlos, porque Dios pelearía por ellos y ellos solo deberían permanecer en calma. Dios le dijo a Moisés que ordenara a los israelitas avanzar y que levantara su vara sobre el mar Rojo para dividirlo, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Mientras tanto, la columna de nube que los guiaba se colocó entre los israelitas y el ejército egipcio, oscureciendo a los egipcios y dando luz a los israelitas, evitando que se acercaran durante la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Dios envió un fuerte viento toda la noche que dividió las aguas, creando un camino seco. Los israelitas cruzaron entre las aguas como si fuera tierra firme. Los egipcios los persiguieron con sus carros y caballos, pero Dios los confundió. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, lo que los llenó de temor. Los egipcios reconocieron que Dios estaba luchando por Israel y quisieron huir. Dios ordenó a Moisés extender su mano sobre el mar nuevamente. Cuando lo hizo, las aguas volvieron a su cauce y cubrieron completamente al ejército egipcio, ahogando a todos sus soldados y caballos. Ningún egipcio sobrevivió. Mientras tanto, los israelitas habían cruzado en seco y vieron el gran poder de Dios, los que les llenó de temor y confianza en él y en Moisés. En respuesta a la victoria, Moisés y los israelitas cantaron un himno de alabanza, reconociendo su poder y misericordia. Destacaron cómo Dios había destruido a los egipcios en el mar y cómo las naciones temerían a Israel. María, la hermana de Moisés, tomó una pandereta y lideró a las mujeres en una danza de celebración. Después de 3 días en el desierto, sin agua, los israelitas llegaron a Mara, pero sus aguas eran amargas e imposibles de beber. Se quejaron contra Moisés, quien clamó a Dios. Dios le mostró un árbol que al ser echado en las aguas, las endulzó. Allí Dios estableció una prueba para su pueblo, prometiendo que si obedecían sus mandamientos, no sufrirían las enfermedades que envió sobre Egipto, porque Él era su sanador. Después del episodio en Mara, los israelitas llegaron a Elim, un lugar con 12 fuentes de agua y 70 palmeras, donde acamparon y encontraron alivio. Un mes después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sin y comenzaron a quejarse contra Moisés y Aarón.
Lamentaban haber salido de Egipto, diciendo que allí al menos tenían pan y carne, y ahora temían morir de hambre en el desierto. Dios escuchó sus quejas y le dijo a Moisés que enviara pan del cielo, maná, cada día, pero con la condición de recoger solo lo necesario. En el sexto día debían recoger el doble, porque el séptimo día era de descanso. Moisés y Aarón explicaron al pueblo que sus quejas no eran contra ellos, sino contra Dios, que les daría alimento. Aarón llamó a los israelitas y mientras miraban hacia el desierto, la gloria de Dios apareció en la nube, mostrando su presencia y fidelidad. Dios escuchó las quejas de los israelitas y les dijo a Moisés que enviaría carne por la tarde y pan por la mañana, para que supieran que Él era su Dios. Esa misma tarde, una gran cantidad de codornices cubrió el campamento, y al amanecer apareció sobre la tierra una capa de rocío que, al evaporarse, dejó un alimento fino y escamoso, el maná. Moisés explicó que era el pan que Dios le daba, y cada persona debía recoger solo lo necesario para un día. Algunos desobedecieron y guardaron más, pero se pudrió y crió gusanos. En el sexto día, Dios ordenó recoger el doble de maná, porque el séptimo día era de descanso, un Shabbat, y no caería maná. Algunos intentaron buscar en sábado, pero no encontraron nada. Moisés le recordó que Dios le daba el alimento suficiente para que descansara. El maná tenía un sabor a hojuelas con miel. Dios ordenó a Moisés guardar una porción en una vasija como testimonio para las futuras generaciones. El pueblo comió maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra prometida. Los israelitas viajaron por el desierto y ahí acamparon en Refidim, donde no había agua. Comenzaron a quejarse contra Moisés, exigiendo agua y dudando si Dios realmente estaba con ellos. Moisés clamó a Dios, temiendo que el pueblo lo apedrara. Dios le ordenó llevar a algunos ancianos y golpear la roca en Horeb con su vara. Cuando lo hizo, brotó agua y el pueblo pudo beber. Moisés llamó a ese lugar Masa y Meribá, porque allí los israelitas pusieron a prueba a Dios con sus dudas. El pueblo de Amalek atacó a Israel en Refidim. Moisés ordenó a Josué reunir hombres para pelear. Mientras él subía a una colina con su vara en la mano durante la batalla, cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, Amalek ganaba. Cuando Moisés se cansaba, Aarón y Hur le sostuvieron los brazos hasta la puesta del sol, y así Israel venció a Amalek. Dios ordenó a Moisés escribir esto como recordatorio y prometió borrar la memoria de Amalek. Moisés construyó un altar llamado Jehová es mi estandarte, o Yahvé Nisi. Este pasaje muestra la provisión de Dios con el agua, su ayuda en la batalla y el papel de Moisés como líder espiritual y militar. Con esto concluyo la parashá. Leo un pequeño resumen de la Haftará. Lo encontrábamos en Jueces, capítulo 5. Dice, después de la victoria de Israel sobre el rey cananeo Javín y su comandante Císara, Débora, profetisa y jueza de Israel, y Barak, líder militar, entonaron un cántico de alabanza a Dios. El cántico comienza exaltando a Dios por la victoria y agradeciendo a los líderes y voluntarios que lucharon. Se menciona cómo Dios hizo temblar la tierra y derramar lluvia en el monte Sinaí, destacando su poder. Se describe cómo Israel vivía en opresión y miedo hasta que Débora se levantó como madre en Israel. Se relatan las tribus que participan en la batalla: Efraín, Benjamín, Manasés, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Se critica a las que no ayudaron: Rubén, Gad, Aser y Dan. Se describe cómo Dios usó la naturaleza para vencer al enemigo, con el río Sison arrastrando a los soldados cananeos. El cántico alaba a Jael, la mujer que mató a Císara clavándole una estaca en la cabeza mientras dormía en su tienda. Luego se describe cómo la madre de Císara esperaba su regreso, sin saber que había sido derrotado.
El cántico concluye pidiendo que todos los enemigos de Dios perezcan y que los que lo aman sean como el sol en su esplendor. Finalmente, se menciona que después de esta victoria, la tierra tuvo paz por 40 años. Continúo con el Brief Hadashah en el libro de Lucas, capítulo 8. Dice, Yeshua recorre ciudades anunciando el reino de Dios, acompañado de los 12 discípulos y varias mujeres, incluyendo María Magdalena, Juana y Susana. Continúa con la parábola del sembrador. Yeshua enseña sobre diferentes tipos de tierra que representa el corazón de quienes reciben la palabra. Yeshua calma la tempestad en una barca. Yeshua reprende el viento y el mar, mostrando su autoridad sobre la naturaleza. Yeshua expulsa una legión de demonios en Gadara y los envía a un grupo de cerdos que se precipitan al mar. Continúa con sanidad de la mujer con flujo de sangre y resurrección de la hija de Jairo. Yeshua sana a una mujer que tocó su manto con fe y resucita a la hija de Jairo, mostrando su poder sobre la enfermedad y la muerte. Capítulo 9. Yeshua envía a los 12, les da poder para sanar y expulsar demonios, y los envía a predicar el reino. Continúa con solo 5 panes y 2 peces, Yeshua alimenta a 5.000 personas. Pedro declara que Yeshua es el Mesías. Yeshua anuncia su muerte y la necesidad de tomar el madero. Enseña que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo y tomar su madero. La transfiguración. Yeshua sube a un monte con Pedro, Juan y Santiago, donde su rostro resplandece y aparece hablando con Moisés y Elías. Yeshua sana a un niño endemoniado, muestra su poder después de que los discípulos no pudieron sanar al niño. Discusión sobre quién es el mayor. Yeshua enseña que el mayor en el reino es el que se hace siervo. Yeshua y los samaritanos. Un pueblo samaritano rechaza a Yeshua y él reprende a sus discípulos por querer castigarlos. Yeshua advierte que seguirlo significa dejar todo y no mirar atrás. Bien, con esto concluyo la parashá de esta semana. Damos gracias a Sheila, que nos preparó el PDF, que nos puso unas imágenes. Bueno, a Steffi, que nos ayuda también con unas cositas. Y le pedí a ella si podía compartirnos un pequeño texto, un pequeño pensamiento de ella. Así que ahí, si se nos da permiso, Félix, ahí lo comparte. Hola, buenas noches. Bueno, eh, al Eterno, gracias por este día, por la vida, por la salud, por un Shabbat más, por poder estar reunidos, que es una gran bendición. Bueno, acá con la petición de Mario, me pidió que hablara sobre el maná, las bendiciones y la providencia del Padre. Y, y no puedo hablar de eso si primero no, no puedo ver lo negativo, o sea, no puedo hablar de eso que es tan positivo y que es una bendición para todos, sin antes resaltar algunas características que yo veo que pasó el pueblo de Israel y que también pasamos a diario y que nos cuestan estar en esos procesos, ¿no? Porque siempre vemos el milagro, pero el proceso a veces se quiere evitar. Entonces, para hablar de eso, voy a hacer una introducción sobre las emociones, sobre la importancia que tienen en nuestras vidas y cómo poder manejarlas. Para entender lo que Dios hizo con el maná, debemos primeramente ver y comprender en qué circunstancias estaba el pueblo, emocionalmente, para también poder aplicarlo en nuestros días. Para ello haré una breve introducción a las emociones, cómo reconocerlas y aprender a gestionarlas. Las emociones son inevitables, inconscientes,
y universales y efímeras. Implican un sistema de procesamiento de la información relevante para la supervivencia, que es de carácter subjetivo. Se activan cuando detectamos algún cambio psíquicamente significativo. Su principal función es la organización de todas nuestras actividades, para lo cual se ponen a disposición los restantes procesos psicológicos, como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, la comunicación, tanto verbal como no verbal, y la motivación. Estas afectan los tres sistemas: el fisiológico, el conductual y el cognitivo, que tienen relación con cómo responde a cada persona a cada situación determinada, ¿no? Una manera de caracterizar las emociones son en agradables o desagradables. Las emociones agradables favorecen el positivismo, forman los procesos de aprendizaje. Esto ocurre debido a que la actividad realizada genera curiosidad, puesto que es un desafío. Se liberan la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Las emociones desagradables se producen cuando la actividad no es placentera. Se producen adrenalina y luego se libera cortisol, que, como ya lo he hablado, el cortisol en exceso es tóxico para nuestro cuerpo, lo que afecta a nuestra salud. Y por eso se genera un estrés negativo. Y se activan las emociones como el miedo. Para gestionar las emociones agradables o desagradables, es necesario poder desarrollar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y gestionar emociones propias y ajenas. Daniel Goleman llama inteligencia emocional a diversas características: la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, controlar impulsos, perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones, regular nuestros propios estados de ánimo, evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales, diferir diferir gratificaciones y tener tanto la capacidad de empatizar como de confiar en los demás, ¿no? Y a todo esto vamos a ver cómo gestionamos el estrés, porque yo, cuando leí Éxodo 16, en el cual habla del maná, vi un pueblo con miedo, un pueblo con temor. ¿Pero por qué se produce eso? Porque cuando estamos estresados, cuando pasamos un proceso que nos saca de nuestro hábitat, que nos sacude todo nuestro entorno, todo lo que se venía dando, tenemos la mente en un estado de alerta, ¿no es cierto? Entonces ahí se genera el estrés. Y cuando tenemos estrés y cuando tenemos miedo, lo que hacemos es que vemos así fijamente, más cuando estamos positivos o cuando estamos relajados, mejor dicho, nuestra mirada se amplía y podemos ver mejor. Y ahora, bueno, Goleman recita al principio de su libro, dice: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso es ciertamente ciertamente no es tan sencillo. Y eso es una cita de Aristóteles. Como Goleman parte de esta teoría, dice que el desafío más grande que tenemos las personas es gobernar nuestra inteligencia, inteligentemente nuestra vida emocional. En otras palabras, el problema no radica en nuestras emociones, sino
en su conveniencia y en la manera en que las expresamos. Bueno, acá dice que también que tenemos, hay un estrés que es saludable y un estrés que ya no es saludable. El estrés saludable es cuando nosotros estamos en un momento de tensión, nuestro cuerpo se exige, se sobreexige para poder estar a la altura de esa circunstancia, pero después de eso necesitamos un periodo de recuperación. Por ejemplo, algo eh, tan común como lo que pasamos todos los días puede ser, no sé, yo que soy mamá, un día de estrés es cuando, por ejemplo, los chicos están de vacaciones y la demanda es constante de atención y de todo lo que ellos necesitan. Y en la noche, cuando ellos ya están durmiendo, recupero. También puede ser enfocado al trabajo, que sea que uno tiene que alcanzar ciertos objetivos en el trabajo o cumplir con ciertas cosas que nos demandan los jefes. Ahí, como tenemos una sobrecarga, una demanda extra, pero después si nosotros dejamos esos problemas del trabajo en el trabajo, o los podemos llegar a resolver cuando llegamos a nuestro hogar, lo ideal sería relajarnos y dejar de pensar en eso. Pero he aquí que está el estrés no saludable que sucede básicamente por dos cuestiones. Cuando pasamos de una fase de tensión a otra, es decir, eh, cuando la demanda es alta y no llegamos a cubrir toda esa capacidad, o cuando no nos recuperamos. Y puede ser que no nos recuperemos porque eh, tenemos un pensamiento rumiante, ¿no? Eh, que puede ser que estemos sobrepensando esas cosas que nos están preocupando, que puede ser un problema sin resolver, puede ser, nada, que quizás uno no pueda soltar ciertas circunstancias, entonces empezamos a rumiar. Después de rumiar, con ello seguido viene un pensamiento de catastrofización, que es cuando agrandamos todo, ¿no? Cuando vemos que las cosas cuando las hacemos más grandes, por ahí el problema es puntual, pero nosotros oh, hacemos de, de un problema toda una circunstancia, ¿no es cierto? Que no quiere decir que no esté el problema, pero a veces nos cuesta enfocarnos. Entonces, eh, para eso, para que se den cuenta de lo que yo les estoy diciendo, vamos a ir a Éxodo 16. Primero voy a leer bueno, en Éxodo 15, que el pueblo de Israel tenía sed y llegaron a Mara, ¿no? Ahí ya como que el pueblo ya se estaba como quejando de todo. Entonces dice Éxodo 15, 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces tenían las aguas ahí, está bien, no eran potables, no eran que algo muy rico de beber porque eran amargas, pero yo lo que veo es que fue tan largo el proceso del pueblo de Israel, que estuvieron 400 años, ¿no es cierto, Mario? Metidos en Israel, perdón, en Egipto, siendo esclavizados, teniendo una vida, eh, bueno, como tal, ¿no? Como esclavos, sin muchos beneficios.
¿no? Que cuando empezaron a pasar todas estas circunstancias, realmente se les hacía difícil de entender que Dios estaba ahí. Aunque lo tenían ahí delante, tenían el agua, Moisés oró, estaban por cruzar el mar, las aguas se abrieron, o sea, vieron milagro tras milagro, lo experimentaron, lo vivieron, pero era eh, tan grande su mente de esclavos, todas las limitaciones que vivieron, todo eso que les costaba realmente creer o ser positivos en esa situación, ¿no es cierto? Fue un proceso realmente largo, duraron 40 años en el desierto, porque lo que yo veo es que todos, bueno, por lo menos lo que yo he aprendido, ¿no? Que, que a todos se nos es fácil contar la historia del pueblo cuando salió de Egipto, que a todos se nos es fácil decir, ay, pero tenían los milagros ahí y no creían en Dios, a sí mismo no creían en Dios. Y bueno, yo la verdad que te quiero ver cuando estés pasando una situación, una tribulación, cuando estés realmente en el desierto, si a pesar de todo vos podés ver los milagros, si vos podés ver las bendiciones de Dios, si vos podés ver que el maná está todos los días ahí para alimentarte, que tenés salud, que tenés un techo, que tenés una familia, que tenés gente que te ama, gente que ora por vos, ¿no? Es, es muy difícil de ver a veces cuando estamos tan metidos en lo negativo, ver lo positivo. Pero bueno, acá, en, como les dije, en Éxodo 16, dice 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y ahora ven ahí en este versículo, que ellos ya estaban con pensamientos catastrofizantes y veían ya prácticamente la muerte sobre ellos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ellos están bajo gran estrés, ¿no? Una situación realmente, una aventura realmente difícil de vivir, ¿no? Y que vamos a ver que esto no solamente se repite acá, sino se va a repetir a lo largo de toda esta historia que vamos a ir leyéndolas para allá. Y es algo para que podamos entender, ¿no? Que cuando nos pasan ciertas circunstancias, cuando tenemos ciertos eh, procesos que afrontar, a veces tenemos estos pensamientos, a veces estamos eh, estresados, a veces no podemos recuperarnos de una situación que enseguida nos pasa a otra y no podemos ser objetivos con nuestro pensamiento. Pero aquí que Dios les contestó a toda esta murmuración que estaban haciendo. Eh, y dice 4, y Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Más, en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Sabemos que ya van, ¿no? Entonces, dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Yahweh, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, a veces se nos va de la mano las circunstancias y empezamos a atacar inconscientemente a nuestros hermanos o a nuestra gente querida, a nuestra gente que amamos,
por estas circunstancias que nos pasan, que nos atormentan, que queremos resolverlas, que queremos que se resuelvan lo más pronto posible, y empezamos a atacar esas cuestiones que, que realmente no están en el poder de nadie, sino que se tienen que resolver y que, bueno, Dios les proveyó, Dios estaba ahí, no les faltó nada en ningún momento. Entonces, ver esas cuestiones a veces nos hace, nos hace tener que replantearnos un poco cómo es que estamos viviendo esta vida que tenemos, ¿no? Para ver las cosas positivas, ya terminé con las negativas, vamos a ver entonces qué podemos hacer y me gustaría, Julie, si me querés ayudar, a leer Mateo 5:45. Yo mientras tanto voy a ir buscando el Salmo 121. Y vamos a ver cómo Dios siempre está con nosotros, como siempre no nos suelta, aunque tengamos esos pensamientos de que tenemos la soga al cuello. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador. Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ok, entonces ya digo que Mateo 5, Mateo 5, 45. Ok, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y el 46. El 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Bueno, ven, acá esto es algo que viene a colación con esto que decía de los hermanos que a veces nos, nos la eh, nos enojamos con nuestras personas amadas, con nuestras personas queridas, y en ese momento eh, la verdad que no nos salen bendiciones, la verdad que estamos en un momento en que estamos enojados, en que no queremos hablar con nadie, en un momento en que vemos todo negro, en un momento en que eh, nada, sentimos que todo nos sale mal, ¿no es cierto? Y a veces la actitud a veces solo depende de nosotros. Nosotros tenemos ese poder dentro nuestro de empezar a ver y a cultivar las cosas positivas, a empezar a que eso pese más que las circunstancias negativas, ¿no? Porque entendemos que eh, eh, la oscuridad no existe si no existiese la luz y viceversa. Entonces, lo positivo, las bendiciones de Dios no existirían si no pasáramos circunstancias que nos hicieran ver esas cosas tan buenas que tiene el Padre para nosotros. Mateo 6, 26 dice, ¿dónde está? 26, sí. Bueno, voy a empezar con el 25. Tiene como un título el afán y la ansiedad, ¿no? Para que veamos cómo podemos hacer esto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni segan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No bailéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afainéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, y un montón de preguntas más, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y esto también tiene que ver con estos pensamientos rumiantes que tenemos, que estamos como pensando en un futuro cuando realmente apenas podemos tener el control del día de hoy, ¿no? Entonces, en esto que empezamos a pensar y a darle, lo, lo digo con la más humildad que puedo, porque realmente me pasa, lo vivo y a veces siento que mi mente me gana y que estoy pensando quizás en 10 años, en cosas que no puedo resolver, que no se van a resolver de la noche a la mañana y que si pienso demasiado me hago mal, ¿no? Por todo esto que veníamos hablando, de que cuando uno se estresa empiezas a segregar químicamente neurotransmisores que nos hacen, nos dan agotamiento, eh, y nos sentimos cansados o perdemos el interés de muchas cosas y empezamos a dejar de hacer cosas que nos gustan por estas cuestiones. Pero hay cosas que en las que verdaderamente eh, no debemos de pensar demasiado, no debemos de er, recurrir a este pensamiento rumiante, intentando eh, buscarle eh, la solución, o en realidad, porque cuando uno rumea no busca una solución, sino como que empieza a agrandar las cosas o a pensar en las peores cosas que podrían suceder, ¿no? Porque uno cuando tiene esos pensamientos no es tan objetivo, sino más bien subjetivo. Bueno, y por último voy a cerrar con Mateo 10:29. Voy a leerlo desde el 26. Dice, así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No os venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto, bueno, viene a relación con todo lo que estábamos hablando, de que cuando tenemos estos pensamientos, este estrés elevado, consigo empieza el temor y a veces tenemos eso mismo, ¿no? El temor de que, no sé,
perder el trabajo, de perder, no sé, o que te roben, o no sé, cualquier cosa uno le puede tener temor, pero realmente lo que nos acerca al Padre es esto, ¿no? Es lo que nos hace vivir plenamente confiado, es que no hay nada que se le escape a Dios, nada. Él sabe tus angustias, Él sabe tus tristezas, Él sabe los secretos más escondidos de tu corazón. Él te escucha, aunque vos no le ores, Él te escucha tus pensamientos. Él sabe todas esas cosas que uno carga. Entonces, a veces, eh, nada, solamente necesitamos confiar y ver que siempre Él nos provee del maná, que Él siempre nos provee de, de muchas cosas que a veces hay otros que no los tienen. Y a veces es tan simple como contar con alguien para, para orar, para contarle sus problemas, para estar un momento eh, de ocio o a veces no son todas las cosas materiales, por más que uno lo quiera creer que sí, eh, hay cosas en las que somos muy bendecidos y no nos damos cuenta. Hay cosas en las que Dios no está en cada momento de nosotros y no lo vemos. No lo vemos porque estamos enfocados en el problema, no lo vemos porque estamos enfocados en lo que nos falta o en lo que nos puede llegar a suceder o en las cuestiones que ni siquiera nosotros podemos solucionar. Por ejemplo, algo a nivel nacional, ¿no? Yo creo que conté el otro día que acá en Argentina, antes de que se eligiera a nuestro actual presidente, las cosas que nos pintaban en la televisión eran realmente alarmantes. Y gracias a Dios, Él está con nosotros y todas de esas cosas, si bien la realidad es que mucha gente las ha padecido, gracias a Dios a nosotros nunca nos pasó. Él estuvo con nosotros en todo tiempo, Él está con nosotros, Mario sigue conservando su trabajo, no solamente eso, sino que podemos pagar todas las cuentas, tenemos un lugar donde vivir, tenemos un montón de necesidades cubiertas gracias al Padre. Entonces, no por eso tengo que empezar a pensar en que nuestro presidente es tan malo o tan bueno como dicen, sino más bien pensar en que todas esas cosas que podrían haber sucedido no nos sucedieron y que el Padre está con nosotros en todo momento. Para finalizar, les voy a decir qué cosas, hay un modelo, ¿no? Esto es algo que tuve que estudiar en la universidad y me resultó interesante poder compartirlo. Hay un modelo para cuando tenemos estos problemas de estrés y se refieren al ABC, ¿no? Entonces, la palabra A significa algo pasa y se refiere a un hecho o una situación puntual. B se refiere a nuestras creencias. La B larga proviene de la palabra en inglés believe, disculpen mi inglés. Dicho en otras palabras, se refiere a la interpretación sobre lo que está pasando y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que creo que está pasando? ¿Cómo interpretar lo que está pasando? Y C se refiere a las consecuencias tanto emocionales como conductuales. Para que uno pueda aplicar estas cosas, ¿no? Hay como una mini actividad y dice, piensa en una situación concreta que estés atravesando y te genere estrés. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuán probable es que tu preocupación se haga realidad? Si tu preocupación se hace realidad, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si tu preocupación se hace realidad, ¿qué podrías hacer para afrontarla? Y si tu preocupación se hace realidad, ¿cuáles son las posibilidades de que estés bien en una semana, en un mes o en un año? Entonces uno a veces se tiene que preguntar, es algo que yo he aprendido,
a preguntarme si realmente ese problema yo lo puedo solucionar o es algo que la solución no depende de mí, básicamente. Si no depende de mí, se las entrego al Padre, porque yo humanamente no puedo hacer nada. Ahora, si yo humanamente puedo hacer algo, en mí está el poder accionar, el tener que accionar para que esa situación no pase a mayores. Esto es todo por hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y bueno, cualquier cosita, estoy para lo que necesiten. Gracias, gracias, hermano. Shalom para todos. Amén, shalom. Ok. Mucho. Amén. Muchas gracias. Hay una parte del texto donde dice que quizás el viaje fue más largo para que entonces no pudiesen enfrentar sus miedos cruzando por tierra de Filisteo. Por eso en el chat le puse unos mapas para que vea cómo fue el caminar cuando quizás iba a ser un poco más corto entrar por la costa. Lo que hoy es Egipto, que tiene una frontera con Israel y que se entra por Gaza, era el lugar más corto. Así que agradecemos al Eterno. Gracias, Mario. Gracias, Estefanía. Dele pensamiento a lo que usted escuchó y eso es trabajarse uno primero. Trabájese usted primero para que pueda trabajar a otros, porque cosas que nosotros no arreglemos, nadie nos las va a arreglar por nosotros. Eh, Hay ciertas cosas que déjeme ver aquí incito. El Rabí Chapán dice que uno de los desenfoques que más lleva a las personas es pensando en su futuro, ¿no? En días próximos, sin haber trabajado el día que ni aún ha comenzado. Una de las cosas que él enseña siempre es comenzar el día en agradecimiento. Si lo comenzaste en agradecimiento, lo terminarás así. Y conlleva a través del día, uno a uno, para que se fueran ir mejorando eh, las demás cosas. Hay momentos donde se te tienen que llenar las manos y hay momentos donde tienes que tener las manos vacías para poderlas usar. So, ahí es nosotros analizando cómo estamos, con manos llenas o con las manos vacías. Con manos vacías digo que estás dispuesto entonces a poder trabajarte tú. Así que el Eterno me los bendiga. Tengan un excelente Shabbat. Amén. Shalom para todos. Shalom.